empezamos este apartado de prismas con la definición de lo que es un prisma. Dice, un prisma es un poliedro que tiene dos caras iguales y paralelas, lo que es las bases, y el resto de caras son paralelogramos. Bien, vamos a ver que dentro de los prismas podemos diferenciar unos de otros. Dice, el prisma es recto si las caras laterales son rectángulos, y si además la base es un polígono regular, se dice que el prisma es regular. Bien, pues habiendo visto en los vídeos anteriores lo que era un poliedro y un polígono regular, etcétera, pues estamos ya un poco en disposición de ver lo que son este tipo de figuras. Bien, si nos fijamos, por ejemplo, en este poliedro, vemos que sí que es un prisma. ¿Por qué? Pues porque tiene dos caras iguales y paralelas, que son sus bases. Este y este de aquí serían sus bases paralelas, ¿vale? Y iguales. Bien, y el resto de caras son paralelogramos, es decir, el desarrollo lo vamos a ver ahora, pues en concreto no es que sean paralelogramos, son rectángulos. Bien, este prisma que hemos dicho que es recto, porque las caras laterales, lo voy a marcar por ejemplo en rojo, son rectángulos, lo único que nos faltaría por ver es si es regular o no es regular. Y la respuesta es que este prisma no es regular. ¿Por qué? Porque las caras de sus triángulos no son regulares, es decir, no tienen los mismos lados. Y eso se ve, por ejemplo, en el en el rectángulo central, este de aquí, que es mucho más corto. ¿Y por qué es mucho más corto este lado de aquí que el resto? Este lado de aquí es mucho más corto. ¿Por qué? Pues porque este lado del triángulo, precisamente al que pertenece, es mucho más corto que el resto. ¿Vale? Entonces, al hacer el desarrollo, ten en cuenta que este lado vendría aquí, si lo quisiéramos cerrar, pues ese es el lado que le corresponde. Sería al final un prisma recto triangular porque las bases son triangulares. Que no nos líen con los nombres a la hora de plantearnos un ejercicio. Vamos a tener prismas, por ejemplo, triangulares, como el que tenemos en la imagen, cuadrangulares, pentagonales o hexagonales. Y en general lo que va a mandar en el tipo de prisma son las bases. Dependiendo de cómo sea la forma de las bases, nosotros vamos a llamar a nuestra prisma de una forma u otra. Bien, ya sabes que hay un montón de prismas que no te líen con los nombres. Por ejemplo, que te dicen que tienes un ortoedro y a fin de cuentas no deja de ser un prisma cuya base es un rectángulo, ¿vale? Si tenemos todos estos conceptos claros, pues ya podemos seguir avanzando. Antes de seguir, podría ser que te surgiera una duda y es, ¿todos los prismas son rectos? Pues no, hay algunos que no son. Hemos visto en el vídeo anterior, en el ejemplo de Cavalieri, uno que no era, lo voy a rescatar y te enseño cómo es un prisma que no es recto. Por ejemplo, este prisma cuadrangular no sería un prisma recto porque, aunque sí que cumple que tiene dos caras iguales y paralelas, que sean sus bases, el resto de las caras no son rectángulos, son paralelogramos, sobre todo este de aquí. Y bien, entonces, ¿cómo se llama? Uno sería recto y el otro oblicuo. Bien, nosotros sobre todo nos vamos a centrar casi más en los rectos, que sepas que por Cavalieri tenía el mismo volumen, pero ya te digo, lo principal ahora es ver las fórmulas, cómo se calculan y entrar un poco en materia. Bien, en este tipo de ejercicios siempre nos van a pedir dos cosas, las áreas y los volúmenes. En las áreas tenemos que tener en cuenta que hay que calcular dos tipos de áreas, lo que viene siendo el área lateral y el área total. El área lateral se define como el perímetro de la base por la altura. Cuando estamos hablando de la base, del perímetro de la base, no estamos más que hablando a la distancia de lo que sería todos estos rectángulos, ¿vale? Desde su base. Todo esto es la base de este prisma, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, la altura valiera 3 y cada una de las medidas de estos rectángulos fueran, por ejemplo, 6, 3 y 4, que a su vez coincidirían con los lados de los triángulos, este sería 6, este sería 4 y este sería 3, pues el perímetro de la base no es más que sumar todas esas bases. 6 más 3 más 4 es igual a 13. ¿Para qué? Para ahora multiplicarlo por la altura, tener
el área lateral. El área lateral directamente sería 13 por 3, es decir, 39. Y no, lo único que hemos hecho ha sido multiplicar un rectángulo para hallar el área. Toda esta área ya la tendríamos. Ahora, ¿qué nos quedan? Nos queda las áreas de las bases, ¿vale? Lo que es el área de la base. Y eso en ese cálculo es lo que interviene para el área total. Bien, aquí está la fórmula del área total, que no es más que el área lateral más 2 veces el área de la base. Bien, ¿esto realmente qué es? Pues calcular lo que hemos subrayado en verde, lo que hemos señalado en verde, y 2 veces las bases. Es decir, tendríamos que calcular el área de cada uno de los triángulos, lo señalo por ejemplo en rojo, tendríamos que calcular el área de estos triángulos y multiplicarlo por 2, porque tenemos 2. Fíjate que en la fórmula el área lateral sí que es el perímetro de la base por la altura, pero el área de la base no tiene una fórmula tal cual. ¿Por qué? Porque no sabemos qué base tenemos. Es decir, si tenemos un prisma triangular, como el que tenemos en el ejemplo, pues tendremos que utilizar para hallar el área de la base la fórmula de ¿qué? Del triángulo, un medio de la base por la altura. Nos tiene el problema que proporcionar los datos suficientes como para poder calcular el área de un triángulo. Si la base fuera cuadrangular, es decir, un cuadrado, directamente el área de la base sería lado por lado. Que el área de la base, por ejemplo, es un hexágono, pues tenemos que tener las medidas suficientes como para calcularlo. Ahí es importante que sepas calcular el apotema y demás para calcular al final el área de esa base y multiplicarla por 2. Por eso la fórmula tiene esta forma. Por último, nos van a pedir también que calculemos el volumen, y no es más que aplicar al área de la base la altura. Ojo, es el área de la base, de una de las bases, que son iguales, pero no hay que multiplicarlo por 2, ni hay que coger el valor más grande del área total. Simplemente hay que aplicar la tercera dimensión. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una base que es tal que esta, que estoy pintando de rojo, de este prisma triangular, una vez que determine ese área, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por su altura. Y con eso ya tengo el volumen de este prisma. Si fuera un prisma cuadrangular, pues igual, calculo el área de la base de un cuadrado y luego lo multiplico por la altura. Bien, imagínate este ortoedro. Si yo quisiera sacar tanto el área como el volumen, empezaría por el área lateral. Para no tener que hacer el desarrollo de todas las figuras, porque es un rollo, lo que tendríamos que hacer es directamente ir al perímetro de la base, por ejemplo, y teniendo en cuenta que cada cuadradito es una unidad, pues tenemos que el perímetro mide 4, te lo pongo en verde, 2 en amarillo, 4 y 2 en azul. Bien, la altura mide 3. Lo he puesto arriba porque como las bases son iguales, pues me ha parecido mejor ponerlo así. Y ahora calculamos directamente lo que sería el área lateral. Bien, el área lateral es el perímetro de la base por la altura. El perímetro de la base no es más que sumar todo lo que tenemos ahí. Lo voy a poner también con colorines para que se vea más rápido. Pues sería 4 más 2 más 4 más 2. Esto es un total de 12 que por 3 hacen 36. Ya tendríamos el área lateral. Ahora iríamos a por el área total, que no es más que sumar el área lateral 2 veces el área de la base. Bien, el área lateral ya la conocemos, es 36, y el área de la base es lo que tendríamos que calcular ahora. Como es un rectángulo, sería base por altura, o sea 4 por 2, 8. El área de la base es 8. Bien, lo único que tenemos que hacer ahora es multiplicarlo por 2. Voy a meter todos los datos. El área de la base es 36 más 2 por 8. O sea que es 36 más 16, que es igual a 52. 52 sería nuestra área total de ese ortoedro. Si quisiéramos calcular por último lo que sería el volumen, voy a poner por ejemplo en rojo para que se vea distinto, lo único que tengo que coger es el área de la base y multiplicarlo por la altura. No tengo que hacer nada más. Estos pasos ya están hechos y es únicamente trasladar los datos. Bien, el área de la base era 8.
¿vale? Es decir, no tengo que multiplicar dos veces bases ni nada de eso. Simplemente cojo el número 8 y lo multiplico por 3. Por lo tanto, el volumen es 24. No he puesto las medidas, pero ojo a esto que es importante. Acordaros de que las áreas van siempre en cuadrados y los volúmenes en cubo. Por lo tanto, imagínate que estos son 4 centímetros. Pues si fuera todo en centímetros, el volumen son centímetros cúbicos. Y si fuera así, el área sería en centímetros cuadrados. Importante las medidas, ¿eh? Siempre nos van a estar mirando para ver si sabemos si van una y otra. Y con esto habríamos terminado el ejercicio. Así, con un montón de figuras, se hace súper rápido y súper bien. Bien, mira este ejemplo. Nos dice que calculemos el área y el volumen de este prisma. Dice, ten en cuenta la figura de la derecha para calcular el área de la base. Bien, se trata de un prisma recto. Y además es regular porque el octógono de la base tiene todos los mismos lados, ¿vale? Bien, pues lo primero que haríamos sería empezar por el área lateral. Si yo quisiera calcular lo que es el área lateral, empezaría diciendo que nuestra área lateral es el perímetro de la base. Bien, el perímetro de la base son 4 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces. O sea que 4 por 8, este sería el perímetro de la base. Perfecto, ya lo tenemos. Y la altura es 5. Por lo tanto, 32 por 5, 160 centímetros cuadrados sería nuestra área lateral. ¿Vale? Es el desarrollo de todos los rectangulitos que hemos visto en apartados anteriores. No hay que hacer el desarrollo, simplemente sumar lo que es la base y multiplicarlo por la altura. Ya tenemos el área lateral. Ahora, para calcular el área total, lo que tendríamos que hacer es coger esa área lateral, que son 160, y sumarle dos veces el área de la base. Bien, ¿cómo hacemos el área de la base? Pues como hemos hecho en ejercicios anteriores. Para eso necesitamos hallar el ¿qué? La apotema. Bien, al ser regular, sabemos que también esta medida es 4, puesto que todos los lados miden 4, este también, la distancia del centro a una de las aristas es 4, y necesitamos hallar este lado de aquí, que lo podía pintar de otro color, pues por ejemplo de rojo. Esto sería la apotema. ¿Y cómo calculo la apotema? Pues por el teorema de Pitágoras. Bien, ojo porque si este lado mide 4, ahora este lado de este triángulo mide la mitad. Esto sería 2 y esto sería 2. O sea que aplicando Pitágoras, básicamente tenemos que la apotema es 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Todo esto con la raíz cuadrada, que no se nos olvide del teorema de Pitágoras, puesto que la apotema no es más ni menos que un cateto a efectos del teorema de Pitágoras. Esto sería la raíz de 12, por lo tanto la apotema vale pues 3,46. Efectivamente, 3,46 centímetros valdría. Tiene que ser una medida congruente, es decir, no nos puede dar ni 5, ni 9, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la hipotenusa mide 4. Vale, si ya tenemos la apotema, ahora podemos calcular el área de lo que sería toda nuestra base, todo ese octógono. Bien, ¿cómo calculo el área? Pues si recuerdas las fórmulas de las áreas que has visto en el tema anterior, hay una para los polígonos regulares. Aquí está la fórmula del área de un polígono regular que te comentaba y que vimos en el tema anterior, y ahora lo único que hay que hacer es básicamente sustituir. N es el número de lados, esto es un octógono, son 8, por la longitud de cada lado, que es 4, por la apotema que hemos calculado, que es 3,46, y todo eso dividido entre 2 da 55,36 centímetros cuadrados. Esto sería el área de la base, no nos equivoquemos. Bien, ¿podría hacerlo de otra forma? Pues sí, también podrías calcular el área de este triangulito que estoy coloreando en negro, ¿vale? Ese área sería el resultado de hacer un cálculo de área normal y corriente. Lo voy a poner aquí en otro color, 1/2 de la base por la altura. Es decir, 1/2 de la base, que es 2, por la altura, que es el apotema, 3,46. Si hacéis esa multiplicación, el área
exactamente da 3,46, porque es quitarle el 2 y el 2, o sea que nos quedaríamos casualmente con la apotema, centímetros cuadrados. Bien, ¿y ahora qué pasa con ese número? Pues fíjate, cada lado tiene dos triangulitos de esos, o sea que tendrías que multiplicarlo por 16 triangulitos. El resultado es exactamente el mismo. Lo puedes hacer como quieras, ¿vale? Lo tendrías que multiplicar por 16. Si yo cojo este área al final y multiplico 3,46 por 16, lo que obtenemos es exactamente 55,36, que es el mismo valor que el que habíamos calculado antes, lo pongo en verde, que el que habíamos calculado antes con la fórmula. Puedes hacerlo como quieras, como más te guste. ¿Vale? Bien, todavía no hemos terminado lo que sería el área total, porque teníamos que sumarle el área lateral dos veces el valor de 55,36. Y esto da como resultado 270,72 centímetros cuadrados. Bien, ya tenemos el área lateral, el área total, y ahora nos queda el volumen. El volumen es el área de la base por la altura. El área de la base directamente hemos dicho que era 55,36, que lo tenemos aquí abajo, 55,36 por la altura. La altura es 5, la tenemos ahí, multiplicamos directamente 55,36 por 5 y nos da 276,8 centímetros cúbicos. Y estas serían las soluciones de nuestro problema, básicamente el área total y la base, y el volumen, perdón.